Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. Shabbat Shalom, ¿cómo están? Aquí nos encontramos de nuevo para estudiar la Biblia, la porción de la Torá de este Shabbat. Para los que no me conocen, yo estoy en Israel, en Galilea, y ya venimos estudiando varios meses juntos cada Shabbat la porción de la Torá correspondiente. Y lo más interesante y fascinante es ver qué relación íntima hay entre lo que ocurre en esa parte de la Torá que leemos y lo que ocurre hoy en el mundo. Así que concéntrense bien, porque hoy tenemos una parashá increíble, fuertísima, y un mensaje que ahora van a escuchar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la parashá que en hebreo se llama Balak, del libro Bamidbar. En español es el libro Números del Pentateuco, capítulo 22. Ahora, en hebreo, Bamidbar quiere decir en el desierto, es el nombre real del libro, no es Números, y se refiere a el momento en el que el pueblo de Israel caminaba por el desierto hacia la tierra prometida, y ya hemos estudiado todo lo que pasó desde la salida de Egipto, y ahora ya se estaban acercando. ¿Y qué ocurre? Pasan por la zona de Moab, y el rey de Moab, llamado Balak ben Zippor, él ya había escuchado del pueblo hebreo, porque al parecer ellos eran muchos y iban y se escuchaban ya muchas cosas maravillas, que como cómo salió de Egipto, cómo cruzaron el mar, después cómo iban conquistando todo lo que iban pasando, o sea que ya se sabía del pueblo hebreo. Y este rey tuvo miedo. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar a un mago muy famoso para que los maldiga. Y ahí llega al personaje llamado Balaam, que dicen que era un mago que conocía muy bien cómo funciona la metafísica de la realidad. Hasta se podía decir que era como el paralelo de Moisés, pero del lado oscuro. O sea, Moisés era el lado de la luz. O sea que se acuerdan que Moisés siempre tuvo todo tipo de capacidades para hacer milagros, ¿no es cierto? Porque él conocía muy bien cómo funcionaba el mecanismo metafísico de la realidad, pero él era de la luz y Balaam era del lado de la oscuridad. Entonces, Balak ben Zippor, el rey de Moab, envía gente, gente importante, para que vaya a buscarlo a Balaam, para pedir que maldiga al pueblo hebreo. Y ahí vamos a recordar que en esa época, al parecer, había mucha más, había mucho más conocimiento, estaban mucho más conscientes del lado metafísico, espiritual, o sea, todos, no como hoy, ¿no es cierto?, que por ciertos motivos es como que nos han desconectado de lo espiritual para que no sepamos nada, que no sepamos que toda esa dimensión sea como algo raro, algo que si uno habla de ello te miran como que eres alguien que no sé de qué está hablando, pero en esas épocas era algo muy popular. Por ejemplo, el tema del poder de la palabra. ¿Qué es lo que dijo el rey Salomón, por ejemplo? El rey Salomón, el Melech Shlomo, así se dice en hebreo, que se considera como el hombre más sabio de todos los tiempos. ¿Qué dijo? Dijo, Jaim Mavet Beidei Alashon, en hebreo. ¿Y qué quiere decir eso? Jaim es vida, Mavet es muerte. O sea, él dijo, la vida y la muerte en la mano de la lengua. Eso es lo que dice esa frase. Ahora recordemos el Génesis, cómo empieza toda la Torá, con la creación, con la palabra. Dios dijo y hubo luz, o sea, cada vez que él decía, ocurría. Después recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Miriam, la hermana de Moisés, cuando ella habló mal de Moisés, le vino lepra. ¿Y saben cómo se dice lepra? Yo ya se los conté en los videos anteriores. Se dice
una persona leprosa se dice metzorá, que quiere decir motzi ra, saca maldad. Eso es el nombre de la lepra. Es como decir que a alguien que es mal hablado le viene la lepra. Eso ellos lo sabían. O sea, el sumo sacerdote ya sabía y ya sabía cómo curarlo. O sea, ellos sabían muy bien el poder de la palabra. Y, por ejemplo, hay un diálogo cuando están hablando del pueblo hebreo con el rey Balac y todos sus súbditos, y hablan del pueblo hebreo y dicen, en kojo ela bepiv. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, su fuerza está en su boca. Ahí está, también, todo el tiempo hablando de la boca. Entonces, el rey Balac quería que un mago también use su boca, el mismo poder para maldecirlos, porque ellos sabían qué fuerza tenía eso. Entonces, él envía a sus súbditos a hablar con Balaam, el mago, que se dice que era el paralelo de Moisés, pero de la oscuridad, y ellos le dicen que el rey Balac quiere que él maldiga al pueblo hebreo. Y al parecer Balaam no era ningún tonto, o sea, era de la oscuridad, pero tonto no era. O sea, él sabía cómo funciona la realidad, la metafísica. Y él les dice, yo no puedo hacer eso. Si es un pueblo que lo bendice Dios, yo no puedo cambiar ese plan. O sea, él sabía cómo funcionaban las cosas. Y sobre todo porque cuando vienen a pedirle, él les dice a los enviados de Balac, les dice, bueno, quédense a dormir aquí, yo voy a ver qué me dice Dios en los sueños, porque Dios se comunicaba con él. Y eso es lo que Dios le dice en el sueño, que él no puede meterse con un pueblo que es bendecido por Dios. Entonces, los enviados de Balac vuelven y le dicen eso al rey. El rey se enoja y manda gente de nivel más alto, así ministros, otra vez a tratar de convencer a Balaam. Y otra vez él les dice, bueno, quédense otra vez a dormir, voy a ver qué me dice Dios otra vez. Y ahí Dios, durante la noche, le dice, está bien, tú vas a hacer lo que quieren, pero tú vas a decir lo que yo te digo. Ahí está. Entonces, ahí es cuando Balaam, junto con Balac, van y se suben a un monte y Balaam tiene que maldecir al pueblo hebreo. Y ahí es donde se describe, yo les pido que ustedes lo lean porque es una parashá con mucho material adentro, léanlo ustedes tranquilos, pero yo les cuento así en grande, que cuando Balaam mira al pueblo hebreo y dicen que él era, en hebreo se dice stum ain. ¿Qué es stum ain? Quiere decir tuerto, o sea, stum es algo que está tapado y ain es ojo. Entonces se decía que Balaam era stum ain, es como que no veía todo, pero a la vez él sí veía mucho. O sea, ¿qué es lo que dice Balaam cuando mira al pueblo desde arriba del monte? Él ve no solo al pueblo, sino que ve el pasado del pueblo y ve el futuro. Y primero ve quiénes son sus patriarcas, ve a Abraham, a Sara, ve a todos, a Jacob, a Yosef. Entonces ve lo que trae ese pueblo, como diciendo, qué karma, ¿no? Y luego ve el futuro. Y ahí es lo tan interesante, porque ahí es donde Balaam empieza a describir el futuro que se transforma en una bendición. Porque cuando él ve lo que va a pasar con ese pueblo hebreo, sale algo todo maravilloso. Y ahí es donde se enoja mucho Balac, porque dice, yo te pedí que los maldigas y tú al final los estás bendiciendo. Porque eso es lo que Dios le dijo decir. O sea, en vez de maldecir, él los bendijo. Entonces ahí es donde Balac se enoja muchísimo porque se da cuenta que le salió al revés lo que él quería hacer. Y aquí, entre las bendiciones o las predicciones que dice Balaam, primero que es interesantísimo ver lo que dice Balaam. Yo no sé si en español lo dice exactamente como lo voy a explicar yo. Él dice, Tamut nafshi mot yesharim vetihi acharit komou. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Dice, muera mi alma
o mi mente, alma, ¿no es cierto?, una muerte de justos y sea mi final como el de ese pueblo. O sea, él ve cómo va a terminar ese pueblo y él se desea a él mismo. Es como si tuviera envidia de ver lo bien que van a terminar. Y él dice, ojalá a mí me pasara eso. Así es como él describe al pueblo hebreo. Entonces ahí se ve que él ve solo maravillas. Y ahí viene una frase fuertísima, fuertísima, que ha sido muy controversial porque a través de miles de años que se ha analizado, que todos los rabinos la han analizado, ha habido mucha controversia, porque ¿qué es lo que dice él? Él dice así, sobre el pueblo hebreo, dice, Hen am levadad ishkon ubagoim lo yithashev. ¿Qué quiere decir eso? Se los voy a traducir literal. Dice, ese pueblo va a estar solo, o sea, es como que va a estar isolado, ¿sí? Y entre los pueblos no será contado. Y esa frase dio mucho para hablar. Y yo voy a dar mi perspectiva aquí. ¿Qué es lo que dice aquí? O sea, no, vamos a empezar por otro lado. Vamos a hablar de lo que está pasando hoy en el mundo. O sea, ¿qué vimos aquí en esta parashá, en esta porción de la Torá? Vimos a alguien que quiere hacerle un mal al pueblo hebreo y un brujo de la oscuridad, alguien con mucho poder que se dice que hasta era paralelo a Moisés, ni más ni menos. O sea, la parte oscura que sabe los secretos de, digamos, de la brujería, de cómo funciona la magia, pero para el mal, y tratan de hacerle un mal a ese pueblo. ¿Y qué pasa? Le sale al revés. O sea que hay un plan que tiene Dios, que viene desde antaño y tiene ya un futuro predeterminado. Y no se puede hacer nada contra eso. Por más que traigan al brujo más grande, a los poderes más oscuros, le va a salir al revés. Y esta frase que yo les acabo de leer, ¿qué dice? Ese pueblo va a estar solo, isolado, y no va a ser contado entre los pueblos. Vamos a analizar esto un poquito. ¿Qué es lo que está pasando ahora con nosotros? Que con todo lo que está pasando, que nosotros hablamos y tratamos de entender, todo el tiempo se está hablando de números. Se está diciendo, tienen la intención de, el 70% de la humanidad quieren, bueno, yo no voy a decir puntitos, pongo puntitos, ustedes lo rellenan. Todo el tiempo se está hablando de números, de qué porcentaje tienen la intención los oscuros de 3 puntitos. No les digo, ustedes lo entienden. Y aquí que dice, este pueblo no va a ser contado entre los pueblos. O sea, es como que si él está exento de eso. Y cuando hablamos del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, yo no estoy hablando de un pueblo con una identidad, de una religión, o en una nación con unos límites, o en el Medio Oriente, no estoy hablando de eso. Y vamos a analizar para eso la palabra Israel en hebreo. Se las pongo aquí. La palabra Israel en hebreo se compone de 2 palabras. Es una de las formas que podemos analizarla. Una es Yashar y la otra es El. ¿Qué quiere decir Yashar? Yashar quiere decir directo. ¿Y qué quiere decir El? Quiere decir Dios. O sea, la palabra Israel quiere decir directo a Dios. O sea que quiere decir estar conectado con Dios. Entonces, lo que yo pienso, desde mi humilde punto de vista, es que nosotros tenemos que dejar de estar tan ocupados en qué es lo que están planeando los oscuros, qué nos quieren hacer, a cuánto porcentaje de la humanidad quieren, y dejo puntitos. Tenemos que ocuparnos más de nosotros ser el pueblo conectado a Dios. Ahí tiene que estar tu energía. Hacer tú parte de Israel. O sea, ser parte de Israel es ser
una persona con conexión a Dios. Y cuando seas así, no vas a estar en esa cuenta tan perversa, tan nefasta, tan horrible, ¿no es cierto? No vas a estar en esa cuenta. Entonces, bueno, mi querida comunidad, les recomiendo leer esta parashá, aunque sea en español, que la traducción, bueno, no es para nada parecida a lo que dice en hebreo y también se pierde toda la fuerza, ¿no? Todos los secretos. Miren lo que es la palabra Israel, ¿no es cierto? Entonces, yo les recomiendo, como siempre, estudiar hebreo, porque cuando uno sabe hebreo, uno puede hacer lo que acabo de hacer yo, es analizar palabras, separar, cambiar una letra, y de golpe empiezan a salir maravillas, secretos que son un código divino. Entonces yo les recomiendo que lo estudien. Si ustedes se lo quieren tomar seriamente, les recomiendo hacerlo con profesionales. Yo siempre hablo de la mejor academia del mundo de idiomas bíblicos, que está en Israel y enseña el hebreo antiguo para leer la Biblia, el griego para leer el Nuevo Testamento, el arameo para conocer la lengua de Jesucristo y también leer el Zohar, que es el libro de la Kabbalah, y tiene muchos más cursos, todos que tienen que ver con la Biblia y el Nuevo Testamento. Y con profesores de habla hispana, cursos online, que algunos son en vivo, otros son grabados. Entonces yo les pongo abajo el enlace para que ustedes dejen sus datos de contacto y ellos los pueden contactar y ofrecerles y explicarles qué cursos hay para que ustedes puedan elegir el que mejor les viene a ustedes. Y por último, está abierta mi comunidad silvia.com. Es mi comunidad privada, plataforma que tuve que hacer porque, como todos saben ya, no hay mucha libertad de expresión en las redes. Entonces yo tuve que hacer una plataforma privada para poder hablar libremente con ustedes. Y mañana tengo un boletín de información muy importante con cosas que quiero hablar con ustedes. Les pongo abajo el enlace para que puedan unirse a la plataforma privada. También dentro de ella tienen la biblioteca con todos los videos que he hecho hasta ahora, todas las transmisiones en vivo, todos los invitados que han venido, gente de primerísimo nivel. Y también tenemos un foro que en nuestra plataforma es nuestra red social privada, donde podemos compartir información, podemos conocer gente, hablar de los temas que queremos sin que nadie les cierre la cuenta. Entonces, mi querida comunidad, como siempre, mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.